Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al servicio y alabanza de tu divina majestad. Amén. Bueno, estamos en la segunda parte de nuestro tema feo, porque habla del pecado y de la experiencia que tenemos del pecado. Y hoy toca la parte más dura, que es la del pecado personal, o sea, la de mi pecado y la del infierno. Entonces, pues sí, digo, no es un muy bonito titular, pero hoy nos toca ver esta parte. Obviamente, cualquiera de estas dos cosas, pecado personal e infierno, hay que entenderlo siempre como un misterio de misericordia. Si lo queremos entender simplemente como un misterio de consecuencias de justicia inapelable, o sea, muere uno desesperado. Porque no hay, o sea, si lo que paga es nuestra justicia, lo único que nos queda es un infierno terrible y no tenemos respuesta a la pregunta de por qué Dios permitió eso. En cambio, hay que tratar de asumir que también el infierno es un misterio de misericordia, está envuelto por la misericordia de Dios. Entonces, todo lo que se dice del infierno, todo lo que se dice acerca de la condenación eterna, siempre tiene como premisa que Dios es nuestro Creador y que nuestro Creador ha tenido misericordia de nosotros. Si no, se vuelve un discurso solamente para dar miedo, para espantar a los niños del catecismo para que se porten bien y al final ni se portan bien ni creen en el cielo, solamente tienen en su mente el infierno. Entonces, vamos a hablar de esto, pero tenemos como presupuesto siempre que se trata de misericordia. Entonces, ¿qué vimos en el tema anterior? Vimos el pecado en general, ¿no? ¿Qué es el misterio del pecado? Y vimos también que el pecado presupone el principio y fundamento, es decir, que Dios ha creado todas las cosas para amar, que Dios ha creado al hombre para amar, reverenciar y servir, es decir, tiene una tarea de amor, tiene un principio bueno y santo. Después de este principio bueno y santo y positivo, hubo una ruptura, que es la ruptura del pecado. Este pecado es, en primer lugar, desobediencia. Se manifiesta como desobediencia porque Dios, da una instrucción y el hombre, por sospecha, por desconfianza, por falta de fe, por egoísmo, por egocentrismo, deja de creer, o sea, deja de obedecer. Prefiere hacer su voluntad, es decir, ya no quiere recibir, ahora quiere aferrarse, ¿se acuerdan? No es lo mismo ver el fruto hermoso que verlo apetitoso. Si lo veo hermoso es un don, me maravilla, pero es que no tiene que ser para mí. Si en cambio veo el fruto apetitoso, lo que quiero es aferrar para mí, es para consumir. Entonces el pecado se manifestaba también como egocentrismo, es decir, ya no me maravillo por las cosas, como Adán al principio, que grita el nombre de las criaturas, que delante de Eva se llena de emoción y hace hasta poesía, no. Ahora todo lo veo a partir de mí mismo. Esto me sirve, esto me gusta, esto es apetitoso para mí. Esto significa que para salir del pecado lo que se necesita es un proceso de descentralización del yo. El yo tiene que reconocer que no es el centro del mundo, que él no es el criterio. Por eso, el método de San Ignacio es primero proponernos una meditación del pecado en general, que es lo que meditábamos la semana pasada. El pecado en general, es decir, el pecado de los ángeles que le dijeron a Dios no te serviré, el pecado de nuestros primeros padres, el pecado de cualquier hombre, no del mío. No urge saber cuál es mi pecado. Primero tengo que ver el pecado en general. ¿Por qué? Porque de esto se trata. Si uno quiere salir de pecado, tiene que dejar de pensar a partir de sí mismo y pensar a partir de Dios. Y además veíamos también que el pecado toca toda la realidad. O sea, el pecado no solamente hiere
a los hombres. No solamente hiere a Adán y Eva, hiere a todos los que descendemos de Adán y Eva. Y además hiere a la naturaleza misma. Si ven, San Ignacio ponía esto de los, que lo dice en su español antiguo, hay que imaginarse que está el hombre como rodeado de brutos animales. ¿Por qué? Porque ahora la naturaleza es una amenaza para mí. ¿Por qué? Porque el pecado rompió lo que antes era comunión, el pecado rompió lo que antes era belleza, el pecado rompió lo que antes era el lugar de Dios con los hombres en el que todos estábamos en paz. Ahora se volvió el lugar de violencia, de amenaza, de tristeza, de soledad. Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Vamos a hablar ahora primero del pecado personal. Entonces, es el punto número 2 de su hojita, el pecado personal. Para comprender el pecado personal, San Ignacio nos propone meditar nuestra historia. Es decir, el pecado no es algo que simplemente sabemos que está. O sea, sí, yo soy un pecador, sí, excelente. Pero el pecado tiene una concreción histórica. Es decir, uno se puede acusar de que es muy soberbio. Sí, pero necesitas ver tu historia para saber cuándo ofendiste al Señor con tu soberbia. Uno se puede acusar de ser muy criticón, sí, pero ¿cuándo criticaste a tu hermano? Es decir, el pecado necesita de esta concreción. Se puede decir el pecado así Se puede decir el pecado así en absoluto y ya es ganancia, porque al menos uno reconoce que hay pecado. Pero el pecado tiene una historia. O sea, el pecado fue un día, fue en un momento, fue en un segundo y contra alguien. No simplemente estaba allí, ¿no? O sea, el pecado tiene esto, concreción histórica. Por eso necesito recordar mi historia. Y San Ignacio lo hace así, dice, traer a la memoria el proceso de los pecados. Es decir, todos los pecados de la vida, recordándolos de año en año o de tiempo en tiempo. Para lo cual aprovechan 3 cosas: mirar el lugar y la casa donde he habitado, el trato que he tenido con otros y el oficio que he vivido. Es decir, San Ignacio nos invita a una concreción muy precisa. Esto lo hace para hacer una confesión general de toda la vida. Entonces, primero me invita a pensar el pecado de toda mi vida, año tras año, desde el primer año en que me acuerdo, y después dice, y para que no se te vaya a ir la mente, poner atención a ver dónde vivías, cómo era tu trato con las personas y cuál era tu tarea. Esto es el oficio, ¿no? O sea, ¿dónde vivías? No, a ver, en esta casa, ¿y cómo me comportaba? Entonces, si ven, es una cuestión muy concreta. Esta es la primera parte de la meditación. Fijarme en mi historia. La segunda parte dice ponderar los pecados, es decir, mirar la fealdad y la malicia de cada pecado capital. O sea, la fealdad y la malicia que cada pecado tiene en sí misma. Entonces, una vez que reconocí todos mis pecados, acuérdense que San Ignacio se tardó 2 días en confesarse porque era muy minucioso. Una vez que reconocí todos mis pecados a lo largo de mi historia, darme cuenta de que son feos. A veces, sin querer queriendo, miramos a nuestro pecado como si fuese una novela interesante, ¿no? Y luego, pues tú escuchas bastantes testimonios de conversiones preciosos, pero parece que el pecado es interesante, que el pecado es algo que vale la pena contar, ¿no? Entonces vale la pena entrar en detalles, y yo aquí, y entonces acá, y tantas veces. Eso sirve para la confesión, pero hay que darse cuenta que el pecado es feo. O sea, el pecado es el segundo guión que tienen, me destruye y destruye la obra de Dios, esa es su fealdad. O sea, el pecado me hace feo. El pecado hace de mi alma un alma oscura, pesada, que en vez de elevarse a Dios se va hacia abajo.
El pecado, en vez de hacer un hombre erguido, un hombre santo, un hombre que mira las estrellas, como decían los padres medievales, no, un hombre encorvado sobre sí mismo mirándose el ombligo. Es decir, el pecado me degenera y además hace esto con toda la obra de Dios, porque el pecado, ya lo vimos antes, destruye toda la obra de Dios. No es solo mi pecado. O sea, el pecado es un peso que yo pongo sobre el mundo a partir de mí mismo. La bondad o la belleza que yo debería haber puesto en el mundo ya no está. Ahora está la herida de mi pecado, la herida que yo puse en el mundo. Entonces es necesario ponderar esta fealdad. O sea, y lo que se mira con horror no es tanto, ay, yo lo hice, o porque otra vez es el yo. Lo que se mira con horror es, a ver, este pecado es así de feo. ¿Por qué? Porque hizo daño a la obra de Dios, porque hizo daño a mi hermano, porque me hizo daño a mí en cuanto a obra de Dios. No es simplemente un error, no es el error que me vengo cargando y que me pesa. Bueno, es como a veces se le sale a uno decir en la confesión, ¿no? Dice, pues es lo que más o menos me viene cargando hasta ahora. O sea, sí, el pecado nos pesa así, y obviamente es un error, pero es una cosa horrible. Es una fealdad que pusimos en el mundo y que está allí, ¿no? O sea, clamando al cielo con toda su fealdad. Después, San Ignacio propone mirar quién soy yo disminuyéndome por ejemplos. ¿Cuánto soy yo en comparación de todos los hombres? ¿Qué son los hombres en comparación de todos los ángeles y santos? Mirar qué es todo lo creado en comparación de Dios, y yo solo qué podría ser. Mirar toda la corrupción repugnante de mi cuerpo, y esta a mí me gustaba repetirla a la hora de la comida, mirarme como una llaga hipostema de la que han salido tantos pecados y tantas maldades y pus tan asqueroso. Es decir, San Ignacio, eso no lo escribió ahí porque si no se lo aprende uno de memoria y lo empieza a decir, no, tranquilo. Entonces San Ignacio lo que propone es, primero ver la fealdad del pecado y después ver quién soy yo. O sea, que eso, entre los demás hombres, o sea, de verdad soy grande. Más bien, dice, disminuyéndome por ejemplos. De los demás hombres que tienen menos pecados que yo, digo, al menos no los conozco, salvar la proposición del otro, ¿se acuerdan del presupuesto? Uno presupone que si no ve los pecados del otro, pues no los tiene, ¿no? Entonces, por lo que yo sé, yo soy el más pecador de todos los hombres. Y todos los hombres, ¿qué somos en comparación de los santos ángeles y los santos? Todavía menos. ¿Y qué somos todos en comparación de la hermosura de la creación de Dios? Todavía menos. ¿Y qué somos toda la creación en comparación con Dios? Todavía menos. Y después dice, mirar la corrupción de mi cuerpo, es decir, o sea, mirar cuán feo me ha hecho el pecado. Mirar cómo me volví ávido. Hay un escritor francés que dice que cuando uno empieza a crecer le empiezan a salir arrugas en la comisura de los labios. Dice, ese es el signo de la corrupción del hombre, ¿no? Que ya tiene que forzar la sonrisa, que tiene que forzar la seriedad, que ya es un rostro que finge, no es un rostro transparente a Dios. En cambio el bebé, el niño, pues está todo lisito, ¿no? Entonces, es un ejemplo, ¿no? No se vayan a espantar. Ahora vamos a comprar cremas todos a partir de mañana. No, o sea, se trata de esto, ¿no? Que mi mismo cuerpo refleja el pecado. O sea, el hecho de que mi cuerpo se corrompe, de que mi cuerpo sufre, de que mi cuerpo muere, es un signo del pecado. Entonces dice, mirar la fealdad de mi cuerpo, ¿no? O sea, no te hagas el guapo. Eres el menor de todos los hombres y además esta fealdad se te nota. Y después dice, mirarme como una llaga de la que sale, o sea, así como sale pus de una llaga, de mí salen pecados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sale de mí naturalmente? Porquería. Entonces, si ven, es como, o sea, es una asunción terrible de lo que somos. ¿Pero por qué? Porque somos pecadores. Nuestro origen era hermoso, pero se hizo feo a partir del pecado. Voy a cerrar la puerta.
Si no, nos vamos a aprender los cantos del domingo y no se van. Okay. Después, considerar quién es Dios, contra quien he pecado según sus atributos, comparándolos en contrario a mí, su sabiduría, contra mi ignorancia, su omnipotencia, contra mi debilidad. Es decir, esto me ayuda a reconocer quién es Dios. O sea, si yo soy todo esto tan bajo y tan podrido, ¿quién es Dios en realidad? Exactamente, ¿no? Hermosura infinita, dulzura infinita, ¿no? La oración de San Francisco que dice, tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios, de amor infinito. Reconocer entonces quién es Dios, y esto para que me ayude, lo tienen aquí, el tercer guión del punto 2, ¿no? Darme cuenta de cuán horrible ha sido decidirme por el pecado, que es así de feo, en vez de por Dios. O sea, la decisión por el pecado en vez de por Dios es una decisión libre, dramática, y además, digamos, esta meditación nos ayuda a darnos cuenta de que es estúpida. Digo, porque delante del pecado, que es tan horroroso, y delante de Dios, que es tan hermoso y omnipotente y sabio, ¿qué necesidad tenía yo de preferirme a mí mismo? Hay que darse cuenta también de esto terrible, ¿no? O sea, usé mi libertad para elegir algo que simplemente era horrible, en vez de elegir la belleza. Y después dice, exclamación llena de admiración, ese es el último guión, al final, exclamación llena de admiración y con crecido afecto, recorriendo una a una todas las criaturas, cómo me han dejado con vida y conservado en ella, los ángeles siendo como son espada de la justicia divina, cómo me han soportado y guardado y rogado por mí, los santos, cómo se han puesto a interceder y rogar por mí, y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales. Y la tierra, cómo no se ha abierto para absorberse, criando nuevos infiernos para siempre sufrir en ellos. Es decir, es la última parte de ese renglón, ¿no? O sea, maravillarme de que todas las criaturas buenas no hayan acabado conmigo que pongo tanto mal en este mundo, sino que más bien los ángeles han rogado por mí. Los ángeles han rogado por mí y me han cuidado, como mi ángel custodio. Los santos han rezado por mí y me han dado ejemplo. Los elementos, la tierra, han dado nutrientes, me han dado de comer, me han sostenido. Dice, la tierra no se ha abierto para tragarme. O sea, aquí no hay nada de trágame tierra, más bien maravilla por lo contrario. Ante el horror de mi pecado, sigo aquí, sigo vivo, sigo bien nutrido. Me han custodiado y han rogado por mí. Entonces, si ven, es reconocer el horror del pecado no es lo último. Reconocer el horror del pecado me abre a reconocer la hermosura de Dios y este misterio de misericordia. ¿Por qué? ¿Cómo sé que existe la misericordia? O sea, ante el horror de mi pecado, ¿cómo es que estoy vivo? ¿No? O sea, ¿por qué de verdad? ¿Por qué los ángeles, por qué San Miguel no bajó con su espada y me acuchilló con todo y serpiente? O sea, ¿por qué los animales no se rebelaron contra el ser humano como en las películas catastróficas y acabaron con nosotros, que era la solución? Porque hay un misterio de misericordia. Es decir, Dios nos creó para salvar el alma amándole, no para salvar el alma a través de la destrucción de todo lo que es malo. No, el Señor lo que quiere es gente que le ame, no gente que le obedezca llena de terror. Entonces, toda esta vida se vuelve oportunidad de corregir esta decisión que tomé contra Dios. Me decidí por el pecado, lo reconocí, pero ahora me doy cuenta de que alguien antes de mí se decidió por mí, de que hay un misterio que me sustenta, que me socorre, que me sostiene. Hay todo un cielo lleno de ángeles y santos que está velando por mí, que está orando por mí. Esto a veces se nos olvida, ¿no? Que están ahí los santos
innumerables santos, mártires, vírgenes, religiosos, consagrados, matrimonios, niños, rezando por mí, esperándome en el cielo, intercediendo por mí. Se nos olvida que nuestros ángeles están allí, están aquí custodiándonos y escuchan de Dios lo que es necesario para nosotros. Se nos hace un misterio de niños, pero no, San Ignacio nos dice, no, precisamente aquí, cuando ves la oscuridad de tu realidad, cuando ves el horror de todo lo que has hecho, date cuenta de que hay una hermosura más grande que te rodea. Si dejas de mirarte el ombligo, hay una hermosura más grande que te rodea. Y esta es la meditación del pecado personal. Ahora vamos a hacer juntos la meditación del infierno, que no les escribí aquí porque hay una cierta tentación de andar contemplando el infierno. Entonces, nos encanta leer a místicos, místicas y revelaciones apocalípticas en que el infierno está lleno y ya sabemos quién está en el infierno y cada quien tiene su lugar. Entonces, esto es un poco malsano porque, bueno, lo voy a explicar al final, ¿no? Pero precisamente porque el infierno es un misterio de misericordia. Es un lugar de castigo, pero está envuelto por la misericordia. Entonces, andar viendo a la gente que está en el infierno es haber condenado a alguien y haber dicho la cruz de Cristo no fue efectiva en un caso. Y es falta de fe. Y luego además porque nos gusta. El internet está lleno de visiones del infierno y de relatos de los exorcistas y de que los demonios y no sé qué. Entonces, por eso no lo escribí, para que después cuando se vayan a su casa duerman tranquilos y no les vaya a dar tentación. Pero ahora la vamos a hacer juntos. Entonces, acuérdense, una de las cosas que hace el demonio para que no recemos es meternos miedo. Entonces, contemplar el infierno no es una cuestión de miedo, es una meditación guiada por San Ignacio, es una meditación que hacemos para reconocer nuestros pecados y cuál podría ser nuestro destino, del cual nos salva Cristo. Entonces el demonio no tiene ni la primera ni la última palabra, el demonio no tiene nada que ver en esta meditación, no es necesario imaginárselo. San Ignacio dice, hay que imaginarse cómo están los demonios por ahí, sí, pero uno no contempla al demonio, el demonio no es objeto de contemplación. Lo que queremos contemplar es el infierno, y dice San Ignacio, para que en determinado caso, lo que no puede hacer el amor por Dios, que es arrancarme de mi afecto por el pecado, lo puede hacer un poco el temor por el infierno. Esa es la razón. Lo que no puede, si en dado caso el amor no puede quitarme este afecto que tengo por mi pecado, que al menos el temor me ayude para, viendo cuál sería la consecuencia, volverme a Dios que me ha amado y me ha salvado de aquí. Entonces, es sin miedo, sin escrúpulo, es una meditación, se imagina y entramos con serenidad. Y si durante la meditación la tentación, ¿cuál es? Poner los ojos en el demonio y no en lo que dice la meditación, ¿no? Entonces ahí no se le hace caso. Acuérdense, con el demonio no se dialoga nunca, ¿no? Entonces yo creo que con esto logré simplemente espantarlos más, pero vamos a intentar hacerlo de todas maneras, ¿okay? Les voy a decir primero cómo es y después hacemos la meditación juntos. La oración preparatoria es normal, no hay historia. Luego el primer preámbulo es ver con la vista de la imaginación longitud, anchura y profundidad del infierno. Pedir lo que quiero, interno sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no caer en pecado. Y el primer punto, ver con la vista los grandes fuegos y las almas como en cuerpos incandescentes. El segundo, oír con los oídos llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro Señor y contra sus santos. El tercero, oler con el olfato humo, azufre quemado, pozos fétidos y cosas podridas. El cuarto, gustar con el gusto cosas amargas como lágrimas, tristezas y el gusano de la conciencia. Quinto, tocar con el tacto cómo los fuegos tocan y queman las almas. Y se termina con un coloquio con nuestro Señor, trayendo a las memorias las almas que están en el infierno,
porque no creyeron en la salvación traída por Cristo, y otras porque no obraron según sus mandamientos. Y se acaba con un Padre Nuestro. Entonces, si se fijan, en ningún lugar dice ni contemplarme a mí en el infierno, ni contemplar a los demonios. Contemplar cómo es este lugar de horrible, este lugar sin Dios. Y ya. Y lo hacemos imaginando como si viéramos, oliésemos, gustásemos, tocáramos. ¿Por qué? Porque esta imaginación ejercita nuestros sentidos espirituales. Ya en la siguiente meditación, que va a ser la de Navidad, otra vez va a haber sentidos espirituales, ¿no? Entonces, vale la pena imaginárselo así porque todo nuestro cuerpo está implicado en el asunto. ¿Okay? Bueno. Entonces, nos acordamos del preámbulo, nos ponemos de pie, nos acordamos delante de quién estamos. Estamos delante de Dios nuestro Señor, queremos aprender a orar con Él. Y cada uno hace un acto de humildad delante de Dios, una reverencia, o se pone de rodillas. Y nos acomodamos para empezar nuestra oración, el que quiera sentado, de rodillas o de pie, como prefiera. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos la oración preparatoria. Te pedimos, Señor, que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al servicio y alabanza de tu divina majestad. Amén. Primer preámbulo, composición del lugar. Ver con la vista de la imaginación longitud, anchura y profundidad del infierno. Entonces imaginamos cómo es este lugar de grande, si es muy profundo, muy largo, muy ancho. Y si ya hemos imaginado cuán grande es este lugar, cómo es de alto, ancho y profundo, pedimos lo que queremos. Señor, danos interno sentimiento de la pena que padecen los condenados, para que si del amor de ti me olvidara por mis faltas, al menos el temor de las penas me ayude a no caer en pecado. Entonces el primer punto es ver con la imaginación los grandes fuegos y las almas que están allí como en cuerpos incandescentes. Entonces ahora hay que poner en este lugar profundo y vasto el fuego de los condenados, el fuego que hace sufrir, y las almas que sufren quemándose todas, tocadas por este fuego, envueltas por este fuego, se vuelven incandescentes. Es decir, el fuego se apodera de ellas y ya no encuentran paz. El segundo punto ahora es aplicar el oído. Llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Cristo nuestro Señor y sus santos. Son los sonidos propios de los que están condenados, de los que no tienen esperanza, de los que ya solo sienten dolor, sufrimiento, desesperación, enojo, rabia contra Dios, contra los santos, odio. Y es un sonido que envuelve todo el lugar, que lo llena.
que en cierto sentido no deja lugar a ningún otro sonido que pueda consolar. Después imaginamos con el olfato cómo huele el humo, el azufre quemado, cómo apesta a cosas podridas, a olores de cosas muertas, de cosas sucias, de cosas enfermas, de cosas quemadas. Y luego con el gusto, imaginar el sabor de cosas amargas como lágrimas, tristezas y el gusano de la conciencia. Es decir, cuán amargo es este sentimiento de remordimiento, que no me deja, que no me suelta, que sé que tiene razón pero que ya no puedo solucionar. Cuán amargo es este sabor de boca, cuán amargas son las lágrimas. Y por último, tocar cómo los fuegos tocan y queman las almas. Es decir, imaginar qué se siente con el tacto este estarse quemando continuamente y no poder dejar de quemarse. Y ahora recordando que estamos delante de Dios, delante de Cristo nuestro Señor, recordamos delante de Él, delante de su mirada de amor, todas esas almas que en el infierno están condenadas por no haber creído en su venida. Tantas almas que sufren así en este lugar tan horrible porque no quisieron creer que vendría el Mesías. También recordamos todas las almas que no creyeron en Él durante su vida y por eso se condenaron. Y por último, las almas que después de que murió y resucitó tampoco han querido creer en Él hasta hoy. Todas estas almas están allí, condenadas y sufriendo eternamente, en este lugar lleno de horror, de soledad y de desconsuelo. Y delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos porque no me ha dejado caer en esta tentación de rechazarle, acabando así mi vida. Y también porque hasta ahora siempre ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Cada uno entonces en silencio le agradece que el Señor ha tenido hasta ahora piedad de él y que no le ha permitido rechazarlo y que le ha salvado de este infierno.
Y terminamos juntos con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos ahora un momento de examen. Entonces cada quien se puede ir fijando, acuérdense, luces, es decir, ¿qué vi? Ahora había que imaginar bastante, ¿qué vi? Y ¿qué comprendí? Mociones, es decir, ¿qué se movió en mi corazón? ¿Qué sentí? Y distracciones, la última, luces, mociones, distracciones. Y acuérdense de las reglas que tenemos de discernimiento, ¿no? Lo que el demonio quiere es que no haga oración en primer lugar, ¿no? Pero si él me tienta durante la oración es parte de la prueba. Entonces, el que se distrajo en la oración, dele gracias a Dios que pudo hacer oración. Entonces, y lo que hay que hacer, si el demonio tienta, se hace lo contrario. Si el demonio quiere agüitarme, mira, no rezaste, te distrajiste, no entendiste nada, no, lo contrario. Yo ofrecí este momento de oración, me voy a fijar bien que reconocí. El otro modo de tentar es meterme miedo, ¿no? Entonces, es que viste cosas ahí, entonces no, reconocer que vi, reconocer también que me dio miedo, porque la otra tentación, ¿se acuerdan que era no decir? ¿No? Me lo llevo a escondidas. Entonces, en este examen que hacemos, luces, mociones, distracciones, si hubo algún movimiento de estos, también hay que apuntarlo ahí y reconocerlo. ¿Por qué? ¿Dónde empezó? Y ya que hicimos más o menos nuestro examen, damos gracias a Dios y seguimos. Entonces vamos ahora, este era el punto último de su hojita, vamos ahora a hablar exactamente de esto, del infierno. Vamos al punto 3. Entonces esta meditación a lo que nos ayuda es saber cuál sería nuestro destino sin Dios. Si Dios no hubiese llegado a rescatarme, es que mi destino era este agujero horrible, ¿no? O sea, y el infierno, lo que hay que entender es horrible. Como te lo quieras imaginar, es un lugar horrible, donde a nadie se podría desearle que esté. O sea, decirle a alguien vete al infierno es de las peores maldiciones que puedes decirle a alguien. ¿Por qué? Porque es un lugar horrible, donde parece que, donde el consuelo de Dios no está. Si eso nos quedó claro, podemos entonces ver a Dios y decir, sí, por favor, rescátame, porque necesito de ti. O sea, yo aquí no quiero ir, pero ni de broma. La idea de esta meditación es esto. ¿Por qué? Porque uno puede reconocer que sus pecados están mal, y se puede confesar y los puede entregar, pero hay un cierto afecto por el pecado, ¿no? O sea, hay un cierto gustillo en las cosas del pecado. Este afecto desordenado a veces no se quita con el amor a Dios, a veces se quita con una espantada de estas, ¿no? O sea, el gusto por el pecado lleva allí, no te lleva al cielo. ¿Qué necesitas hacer? Lo que hicimos al final. Gracias, Señor, porque no me has condenado. Gracias, Señor, porque has tenido piedad de mí. Entonces sálvame, ¿no? Y si se fijan, la idea siempre se acaba hablando con Dios. O sea, el misterio siempre está envuelto por Dios. Nunca es solo el infierno. Nunca es solo mi pecado. Siempre es el infierno, el pecado, mi historia delante de Dios.
La última palabra es siempre de Dios mi Señor. Entonces, ¿qué es el infierno? El punto número 3. ¿Cómo podríamos definir el infierno? Es el lugar para los que libre y obstinadamente rechazaron a Dios. O sea, no solamente se necesita libertad, que esto ya es mucho, se necesita además esta terquedad que se vuelve obstinación en el rechazo de Dios. Para libremente rechazar a Dios, lo que se necesita es un corazón que sepa que está rechazando. Entonces, se supone que es alguien que sabe bien quién es Dios, cómo es Dios, todo lo que ha hecho Dios por él, y le ha dicho, como Lucifer, no. ¿Por qué? Porque Lucifer veía perfectamente a Dios, tenía una inteligencia perfecta y lo veía ahí maravillosamente, y dijo, no. En cambio, Adán y Eva, al parecer no conocían a Dios porque fue la imagen que ponen del Sábado Santo en Oriente es nuestro Señor Jesús que baja a los infiernos y los saca de la manita. Es decir, ¿había libertad? Sí. ¿Plena libertad? No. ¿Y obstinada? No, porque se arrepintieron, vivieron toda una vida de penitencia para seguir glorificando a Dios, para seguir en el amor de Dios. Entonces no hubo esta obstinación en el rechazo de Dios. ¿Podemos saber si algún hombre murió obstinadamente rechazando a Dios? No. Porque hay un dicho, ¿no? De la interioridad del corazón, ni siquiera la iglesia puede juzgar. O sea, la iglesia juzga de lo de fuera, ¿no? Oye, tú estás viviendo así, mira, eso es pecado, esto que yo veo es pecado, pero del corazón no. Entonces, ¿puede alguien juzgar que otra persona murió libre y obstinadamente rechazando a Dios? No. Es un juicio que le pertenece a Dios. El hecho es que el infierno es el lugar para estos, para el que obstinadamente dijo, Dios, yo a ti no te quiero. No solo el que negó que Dios existe, es el que delante de Dios le dijo no. Es más fácil irse al infierno entonces siendo creyente, sí, pero necesita uno esta total libertad. Ahora, esta total libertad es muy difícil de alcanzar, pero puede haberla. Entonces, libre y obstinadamente decir no a Dios, ese es, digamos, el boletito para el infierno. Ya hicimos la meditación del infierno. Ahora, ¿por qué existe el infierno? ¿Por qué si Dios, nuestro Señor, es un Dios de misericordia que salvó a todos en la cruz, los salvó a todos en la cruz, entonces ¿por qué existe el infierno? Que nos dio la libertad. Exactamente. Porque siempre es este misterio de la libertad es el que no acabamos de asumir. O sea, Dios se toma en serio mi libertad. Porque dice San Pablo, allí donde está el Espíritu de Dios está la libertad. Entonces, la libertad es la capacidad para afirmar y abrazar lo bueno. Pero esta libertad puede también decir no a afirmar y abrazar lo bueno. Puede querer abrazar otra cosa, que Él decide que es buena. Entonces, Dios se toma en serio esta libertad. Dios no quiere autómatas, Dios no quiere forzados, Dios no quiere esclavos, Dios quiere hombres y mujeres libres. Por eso también hablábamos de la caballerosidad de San Ignacio, ¿se acuerdan? O sea, este ánimo y liberalidad es solo de un hombre libre. O sea, un caballero cristiano, una dama cristiana necesita de esta libertad. No está ahí porque no le queda de otra. No está ahí solo porque le da miedo la condenación eterna. Está allí porque quiere estar con Dios. Entonces, si alguien a Dios le dice, yo contigo no quiero estar, aunque el corazón de Dios se desgarre, Dios se toma en serio esta voluntad. Por eso el infierno es un lugar que Dios pone. No es un lugar que se crea así solito, Dios permite que exista.
¿Por qué? Porque se toma en serio la libertad que ha dado. Si no se tomara en serio esta libertad, sería ir en contra del amor mismo que Él quiere. Tendría el amor que tienen a veces los profesores muy neuróticos, ¿no? O sea, pues sí, ¿por qué te queremos, profe? Porque si no te queremos nos repruebas. No, el Señor lo que quiere es amor de hombres libres. Entonces se toma muy en serio esta libertad. Más aún, algún teólogo que sigue muy de cerca a San Ignacio dice que el infierno como tal empezó a existir a partir de la cruz del Señor. Entonces esto es todavía más dramático. ¿Por qué? Porque antes de que el Señor se ofreciera para la salvación de todos, ¿cómo podía rechazar esta salvación? Por el hecho de que el Señor vino, ofreció su sangre y su cuerpo para perdonar nuestros pecados, entonces existe la posibilidad de rechazar este perdón. ¿Cómo podría haber rechazado alguien antes de Cristo este perdón? Pues cerrándose completamente al misterio de la misericordia de Dios, al misterio del Mesías. Pero completamente. A algún rey de Israel le dice: profeta, pide una prueba y el Señor te la dará. Y el profeta no quiere pedir una prueba. Y el rey no quiere pedir una prueba. Y entonces el profeta le dice: pues yo sí te la voy a dar porque Dios quiere dártela. ¿No? La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y este será el Mesías Salvador. ¿No? Entonces, ¿puede haber una cerrazón del Mesías? Sí. Pero el hecho es que con la cruz se pone el criterio del cielo o del infierno. El que abraza a Cristo y a su salvación y el que obstinadamente lo rechaza. Entonces, abrazar a Cristo y a su salvación, no solamente creer en Él, sino, sí creer en Él, pero con esta adhesión total del corazón. No es una cosa intelectual, es una cosa que tiene que ver con toda mi vida. O rechazarlo así totalmente a este Mesías Salvador. Entonces, esto nos abre al misterio de la misericordia, que es el punto número 4. La cruz es este misterio de misericordia. Digamos que todo lo horrible que podría haberle pasado a un ser humano le pasó a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Dice el credo: descendió al lugar de los muertos. Descendió al lugar donde no está Dios, según los salmos. Descendió al lugar donde ya no hay diferencia entre justos y injustos, según la Sagrada Escritura. Están todos muertos, ya nadie alaba al Señor, ya nadie escucha su voz. Cristo mismo no siente la presencia de Dios, que es su Padre. Entonces, asume la distancia radical del pecado. El pecado es lo totalmente contrario a Dios. El pecado Dios no lo toca, pues Jesucristo, que es Dios, tocó este pecado tan radicalmente que Él mismo no sentía a Dios. Ahora, es un misterio de paradoja. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no deja de serlo. Pero, lo radical, la dureza de esta paradoja es que Él asume esta distancia. Lo que debería ser nuestro destino, este lugar tan horrible que contemplamos, lo asume Jesús sin culpa. Él asume esta total distancia y no deja de ser Dios. Esto posibilita también la gracia de la absolución de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque lo que contemplamos en la cruz es todo lo horrible del pecado, todo lo dramático y terrible de la muerte a causa del pecado, toda la dureza del sufrimiento de nuestro Señor, que no es solamente corporal, es también espiritual. Es Dios que sufre, es Dios, es Cristo, Dios Hijo, que está muriendo. Es Dios Hijo que desciende al lugar de los muertos. Es como la derrota total del pecado contra la vida. Pero en esta derrota está Dios dentro. Entonces Dios nos da vida desde su muerte. La posibilidad de nuestra redención, la posibilidad de que el sacerdote te diga: yo te absuelvo. Esta absolución es la resurrección.
¿Sabes? Que delante de esta muerte Dios salió victorioso, pero no sin ella. No se saltó este paso. La asumió radicalmente, perdonó los pecados así muriendo y con su resurrección nos dio la paz. ¿No? O sea, lo que dice el Señor resucitado, que es: la paz esté con ustedes. ¿Qué paz esta? Ya no hay pecado, se acabó, limpio, vida nueva, vida que dura para siempre. Pero esta posibilidad de misericordia está en la cruz. Entonces, contemplar mi pecado y contemplar lo horrible del pecado es ponerme delante del cuerpo de mi Señor crucificado, que está deshecho, hecho trizas, y seguía amando. Entonces no es una causa perdida el pecado. Y contemplar el infierno tampoco es una causa perdida. Es saber que todo esto está porque Dios ha sido misericordioso y de aquí nos ha salvado, asumiendo Él este dolor. O sea, Cristo no se fue al infierno, pero sacando a los muertos, a los justos del sepulcro, a los que no le rechazaron, dejó este lugar como el infierno. Esa es una imagen que puede ayudar. Pero el hecho es que sí asumió la muerte, sí asumió la soledad del pecado, sí asumió el dolor y la tristeza y el desconsuelo del pecado, sí asumió la total distancia de Dios. Y su cuerpo quedó tan destruido y desfigurado que decía: es un gusano, no un hombre. Pero aquí la liturgia me parece que es el martes de la segunda semana, en las vísperas, una vez dice: lo vimos sin figura como un gusano, y la siguiente vez dice: tú eres el más bello de los hombres, de tus labios se derrama la gracia. ¿Por qué? Porque en este cuerpo destruido, en este Dios sufriente, contemplamos la hermosura de la misericordia que nos salva. El verdadero hombre es Él, ahí, y el verdadero Dios es Él, ahí, que está venciendo a la muerte desde dentro, está haciendo de la muerte ocasión de vida, está haciendo del dolor ocasión de vida, está haciendo de las consecuencias del pecado ocasión de su misericordia, está haciendo del pecado mismo el lugar donde va a hacer que sobreabunde la gracia, como dice San Pablo. Entonces, aquí donde yo medité y vi todo lo horrible que es mi pecado, precisamente aquí, en este vacío que yo creé, en este lugar tan horroroso que es mi infierno, todo esto será llenado con la gracia de Dios si yo le abrazo. Todo esto puede ser transformado por el misterio de la misericordia, si yo abrazo a mi Señor, si yo finalmente me convenzo que vale la pena decidirme radicalmente por Él, por su misericordia. Entonces, contemplo a Cristo que muere por mis pecados y que me salva. Y por eso puedo abrirme a la esperanza y a la fe también ante las puertas del infierno. O sea, también cuando yo veo este infierno que yo me merecería, también cuando, por ejemplo, la Virgen de Fátima le muestra a los niños cómo es de horrible el infierno, aquí, en vez de desesperar y decir: yo ya me condené, o decir que cualquier hombre sea condenado, yo puedo tener esperanza y tener fe en que la cruz de Cristo fue efectiva para todos, en que nadie se quedó fuera de este misterio de misericordia. Entonces, ¿el infierno está vacío? No sabemos, pero esperamos que lo esté. O sea, no sé si se dan cuenta, a veces nos gusta pensar que alguna gente pero mala se fue al infierno. Pero esto sería decir que entonces la gracia que Cristo ofreció en la cruz y que me salvó a mí, que soy el más grande de los pecadores, no fue efectiva para este que pues mató muchísima gente, pero quizás tenía un corazón más bueno que el mío. O aunque no lo tuviese. O sea, Dios pudo salvarme a mí, no pudo salvarle a él. Dios sacó a Adán y a Eva por la manita del infierno, no pudo sacar a otro. Entonces no se trata ni de poner nombres, ni de poner gente en el cielo o en el infierno. Se trata de que el hecho de la cruz lo que me da es esperanza. Puedo hacer mi contemplación del infierno, puedo reconocer mis pecados con dolor, pero con serenidad, porque Cristo me salvó así.
y su salvación toca a todos. Y su salvación redime este mundo desde dentro del dolor y del sufrimiento que mis pecados causan. Dios pudo hacer esto. No es necesario entonces imaginar que tal o cual persona se fue al infierno. No sirve, es falta de fe. O sea, de veras, es decir, la cruz no fue efectiva en un caso, o en 2 o en 1000. Y en ti sí. ¿Y entonces por qué en los demás no? Se trata de entender cómo la misericordia es más grande que el infierno. Que el infierno mismo es lugar de misericordia. ¿Por qué? Pues porque Dios se toma en serio la libertad de los hombres. ¿Es el castigo eterno? Sí, pero el castigo que tú obstinadamente pediste y que Dios, con su corazón desgarrado en la cruz, te concede. Digo, es terrible lo que estoy diciendo, pero es misterio siempre de libertad y misericordia. Ahora bien, todo este reconocimiento de, pues, el lugar que podría ser mío y que por la misericordia de Dios no lo es. Todo este reconocimiento del horror de mis pecados y del horror de los pecados en general, y todo este reconocimiento de la bondad y la grandeza infinita de Dios que me da vida desde la muerte de Cristo, me lleva a una actitud de vida, que es el punto número 5. Esta actitud de vida se llama actitud de confesión. No significa que me tengo que confesar todos los días, ¿no? Estas meditaciones de San Ignacio nos ayudan a confesar nuestros pecados con sencillez de corazón y con sinceridad. Los reconoce y los entrego en la confesión y allí recibo la santa absolución. O sea, cuando yo salgo del confesionario es día de Pascua para mí, no me importa qué día sea. ¿Por qué? Porque estaba muerto y he vuelto a la vida. Ese es el misterio. Morí con Cristo, fui sumergido con Él en la muerte a causa de mis pecados y por la gracia de Cristo recibí nueva vida. O sea, la confesión es pasar viernes, sábado y domingo de Pascua. Pero todo este misterio hace de mí me da una actitud cristiana que se llama actitud de confesión. Esta actitud se puede definir como transparencia. Es decir, delante de Dios, que me ha querido perdonar así, ¿qué necesidad tengo de ocultarle mis pecados? O sea, cuando va uno a confesarse es verdad, pues sientes vergüenza, algunos pecados dan más pena que otros, y luego si ya tienes familiaridad con el sacerdote que te confiesa, te da todavía más pena. Pero te estás confesando delante de Dios, el sacerdote es un ministro ahí, y si regaña y hace lo que quiera, que Dios le bendiga, pero él es ministro de Dios. El perdón te lo da Dios, el que escucha, o sea, al que le pertenece la confesión es a Dios. Tú se la estás entregando a Dios. ¿Qué necesidad tienes entonces de esconderte? ¿Qué necesidad tienes de maquillar tus pecados o de justificarlos? No, lo que hay que hacer es tomar este pecado tan horrible que ya reconocí, ten Señor, así como está, así de feo. Y no hay necesidad ni de hacerlos más feos ni de hacerlos más bonitos, así como está, así como tú me diste reconocerlo. Esto es parte de la actitud de confesión. Y parte de la actitud de confesión también es que yo, delante de los hombres, no tengo necesidad de ocultarme. Esto se llama libertad de espíritu. Es decir, no tengo necesidad de corresponder a determinados parámetros rituales, sociales, religiosos o espirituales para pertenecerle a Dios. Yo le pertenezco por la gracia del bautismo y he sido perdonado por Él de mis pecados. No tengo nada que ocultarle a Él y no tengo nada que ocultarle a mis hermanos. No tengo que fingirme santo, ni fingirme rezador, ni fingirme piadoso para que en la iglesia me abracen. Lo que tengo que ser es aquel que Dios me dio ser. O sea, cumplir mi tarea, ser quien Dios me dio ser, mi vocación. No significa que uno se vuelve uno inmoral o ¿cómo se dice?
Ya se me olvidó la palabra. Bueno, no se vuelve uno ni un inmoral, ni un escandaloso, ni uno que le encanta andar por allí rompiendo esquemas, ¿no? Y los que les decía, ¿no? Hay un tipo de jesuita que si todos se visten de traje, él se viste de camiseta. No, o sea, no se trata de eso. La libertad de espíritu puede darme eso, pero no. Se trata de reconocer, yo he sido perdonado por Dios, amado infinitamente por Él. ¿Qué necesidad tengo de fingir delante de mis hermanos que soy otra cosa? No tengo que echarme al suelo para decir que soy pecador, porque todos aquí sabemos que somos. No tengo necesidad de maquillar mi vida de virtudes, porque yo tengo las mías y otro tiene las suyas. Entonces es esta capacidad de aparecer así como soy. O sea, no significa pecar en público, uno lo que quiere es no pecar, pero no me da pena ponerme en la fila del confesionario. Cuando me pongo en la fila del confesionario digo, este es mi lugar, de aquí sí soy. ¿Por qué? Porque soy un pecador que necesita de la misericordia. No me da pena darme golpes de pecho en el yo confieso. Y no me da pena tampoco, después de que me confesé y me di golpes de pecho y dije, yo soy un pecador de pensamiento, palabra, obra y omisión, pasar tranquilamente a recibir la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque estos somos los cristianos, pecadores que han sido alcanzados por la misericordia. Esta es libertad de espíritu, ¿por qué? Porque me da la capacidad de quitarme no solamente las ataduras del pecado entregando mi pecado, me da la capacidad de quitarme las ataduras de determinadas formas que no son cristianas. O sea, que son simplemente ideas que se me han ido a la cabeza, ¿no? Algunas ideas ayudan, otras no, pero la libertad de espíritu me da eso. Liberarme de ataduras para la mayor gloria de Dios, para vivir como un cristiano. Transparencia. Entonces no necesito fingir. A los mexicanos se nos da muy bien decir, oye, ¿cómo estás? Muy bien, pero no tan bien, porque ayer me sacaron de mi casa y dormí en la calle porque me peleé con mi esposa. Entonces no está tan bien, ¿no? Estoy muy bien, pero estoy enfermo y no sé a quién decirle porque tengo que estar bien y tener esperanza. Pues sí, está bien que tengas esperanza, pero dile a alguien que estás enfermo, necesitas ayuda. O necesitas llorar 20 minutos, no pasa nada. Esto también es libertad de espíritu, ¿saben? Saber ser frágil. Esto es ser transparente. Y repito, actitud de confesión no es simplemente que entrego mis pecados en la confesión. Es precisamente porque yo, pecador, he sido perdonado, no tengo necesidad de esconderme. Tengo necesidad de ser quien soy delante de Dios. Y quien soy delante de Dios es lo que necesita el mundo de mí. Mi familia no necesita un Superman o una superchica, no. Necesita quien soy delante de Dios, porque Dios me envió a mí para ello. Y este mundo necesita, no de superhéroes, necesita de lo que somos delante de Dios. Porque el Señor ha querido derramar su gracia sobre el mundo a partir de nosotros, no a partir de quién sabe qué clase de superhéroes. Esto es actitud de confesión. Por eso el Papa Francisco tenía que a muchos escandalizaba, tenía esa capacidad de decir, ¿quién es Francisco? Un pecador del que Dios tuvo misericordia. Y a veces tenía la capacidad de decir, él que era el Papa, decir, ¿quién soy yo para juzgar de esto y de esto otro? Y otras veces sí juzgaba y decía, ¡ay, me dolió! Pero esta libertad me la da este hecho, tomarme en serio la confesión. Además, la confesión se empieza a vivir ya no solamente como un entregar todo lo feo que hay en mí, o todo aquello en lo que me equivoqué, sino como una correspondencia al don del amor divino. ¿Por qué? Dios me lo dio todo perdonando. Me lo da absolutamente todo. Me creó, me dio una tarea, se me da en la Eucaristía. Él me da absolutamente todo. ¿Y qué me pide que le dé? Dice, dame tus pecados. Yo quería darte mis virtudes, pero no tengo. ¿Qué tengo? Pecados. ¿Qué es lo que...? Todas las cosas buenas que yo hago le pertenecen a Dios porque Él me dio la gracia. ¿Qué es lo que me pertenece a mí, que solo es mío? Mis pecados.
¿Y qué me pide Dios que le dé? Mis pecados. Entonces, entregarle mis pecados a Dios en la confesión se vuelve también un acto de amor. ¿Por qué me vengo a confesar, Señor? Pues sí, porque necesito tu perdón, pero porque te amo. Y me da flojera confesarme, o me da miedo, o me da vergüenza, pero puedo hacerlo porque tú me pides este don de amor. Correspondo a todo lo que tú me das, entregándome todo este horror mío para que tú me salves. La confesión ya no es solamente, pues es que me equivoqué y tengo que hacerlo mejor. La confesión es el lugar del amor, como cualquier otro sacramento, como la Eucaristía. En la Eucaristía lo único que tengo que decir es amén y recibo todo. En la confesión yo tengo que decirlo todo. Jesús lo recibe todo y ¿qué me dice? Yo te perdono, la paz esté contigo. ¿Se ven cómo es el círculo? Entonces, confesarse también es un acto de amor. La invitación es, pues vivámosla así. Hay que amar a nuestro Señor así. Él que nos pide esto que no querríamos darle, pero es lo que tenemos, esto. Y por último, esta actitud de confesión nos ayuda a esta descentralización. Ya no soy yo el criterio. Ni lo que siento, ni lo que digo, ni lo que pienso, ni lo que quiero. Aunque todo esto es validísimo y hay que darlo a Dios. Hay que amar a Dios con todo nuestro deseo y con toda nuestra esperanza y con todo nuestro afecto y con todo nuestro coraje cuando hay. Pero el criterio, ¿cuál es? Él. El criterio del mundo, ¿cuál es? Él. El criterio de la vida, ¿cuál es? Él. Su misericordia, que alcanza a todos. Su misericordia, que hace de la muerte ocasión de vida. Él. O sea, el centro de nuestra vida es Él. A esto me ayuda esta actitud, a reconocer que yo soy un pobre diablo al que la misericordia lo alcanzó, y qué hermoso que haya sido así, la misericordia me alcanza continuamente. Y la imagen de San Pablo también es muy bonita. Cristo me ha alcanzado y yo corro para alcanzarle. Pero ahora, corremos dos juntos y ya no es una competencia. Cristo no se me va a escapar. Son dos que corren y están juntos, uno detrás del otro, a veces uno atrás y alcanza, a veces el otro detrás. Pero ya corremos dos y el centro no soy yo, es Él y su misericordia infinita. Y esto puede ayudarnos también a enfocar nuestro examen de conciencia, que es la última cosa. El examen de conciencia empieza con el dar gracias. El primer paso de todo examen de conciencia es dar gracias. Y nuestro formador en el noviciado lo que decía es, nos daban creo que 7 minutos de examen de conciencia. Y si en el examen de conciencia solo diste gracias y acabaron los 7 minutos y no reconociste ningún pecado y no te dio tiempo, bueno, pues te quedas en la acción de gracias y ya. ¿Por qué? Porque el hecho es, el criterio no soy yo, el criterio es yo delante de Dios. Obviamente para confesarse pues sí hay que reconocer algún pecado, pero el dar gracias, primero dar gracias, es partir del principio y fundamento y partir del misterio de la misericordia. Segundo, pedir luz. O sea, ¿ante quién hago el examen de conciencia? ¿Ante mí? No. Ante Dios, mi Señor, que me salvó. De esto. ¿De qué me salva, Señor? ¿Qué quieres que te entregue? Esto, por eso pedir luz. Luego el examen, reconocer los pecados así, sin adornarlos, sin dramatizarlos. Esto y esto. Pedir perdón, proponer enmienda y Padre Nuestro. El examen de conciencia es así. ¿Por qué es así de simple? Porque es un misterio de misericordia. Estoy delante de Dios misericordioso, no delante de mí. Yo no soy mi juez. Yo no me autoanalizo, no me hago psicanálisis. Dios, mi Señor, me muestra qué pecados tengo que entregarle. Y esto es una práctica que se puede hacer todas las noches, antes de irse a dormir. Entonces, Señor, te entrego mi jornada, pero te doy gracias. Y después reconozco y después pido perdón. Y no es una cosa que dura media hora, Esto se puede hacer en 5 minutos con sencillez.
pero por esto, porque es un acto de amor, es estar delante de Dios que me ha amado así. Y ya estuvo. ¿Alguna pregunta? No, el purgatorio es antesala del cielo. Digamos que el que cayó en el purgatorio ya sabe que llega al cielo, pero falta algo por purificar, que es la pena del pecado, que es lo que se purifica en el purgatorio, es obviamente la consecuencia de mi pecado. Lo que se me perdona en la confesión es el pecado, pero la pena ahí está. Ahora, el Papa Francisco explicó la pena de un modo distinto que quizás nos puede ayudar. No es que contradiga lo anterior, más bien intenta explicarlo a un modo en que podamos entenderlo. La pena es esta herida que queda en mí y en el mundo a causa del pecado. Y es un cierto peso que no me deja salir del pecado. O sea, no me deja abandonarlo del todo. Me queda un cierto afecto por el pecado y este afecto no puede entrar en el cielo. O sea, este olorcito de pecado que me queda, que puede ser la pena, no puede entrar en el cielo. Entonces, en el purgatorio nos purificamos de este olorcito de pecado. Digamos, es el último baño, si lo quieren ver así. O es esta última penitencia que me quita el gusto por el pecado, o el vicio, esto que me tira hacia abajo. Es la última liberación. Pero el purgatorio es para aquellos que sí quieren estar con Dios. Entonces, por eso no es antesala del infierno, es más bien del cielo. El que llega al purgatorio sabe que ya la hizo. ¿Cuándo? No sé, pero ya la hizo. ¿Qué otra? ¿Sí? Sí, todo lo malo que pasa en este mundo depende en gran parte de nuestra libertad. O sea, no es, a veces se dice que el infierno está invadiendo la tierra, pero no, o sea, el infierno es peor. O sea, lo que pasa es que nuestras decisiones malvadas tienen consecuencias que afectan a todos y afectan a veces durante siglos. Entonces, este mal que hay en el mundo hay que reconocer que su raíz es el pecado, pero el pecado nuestro. Entonces no es que el infierno esté subiendo a la tierra y que vaya a dominar no sé por cuánto tiempo, no. O sea, acuérdense, el infierno está derrotado por la misericordia de Dios y el demonio está derrotado por Dios. Pero la libertad es un drama, ¿por qué el Señor no acaba con aquellos que libremente van a hacernos mal? Porque no acaba con nosotros que libremente dañamos su corazón. Entonces, el misterio del mal en este mundo tiene más que ver con nuestra libertad que con una invasión espiritual de algo. Sí. En alguna ocasión escuchaba que realmente, o sea, el mal es alejarse de Dios, realmente es como esa decisión de alejarse, O sea, digamos que el mal en absoluto no es un ser, o sea, no es. El mal bajó en este mundo, no es que de repente bajó una sombra en este mundo, ¿no? El mal está precisamente en que nuestras acciones les falta el bien que deberían tener. Y esto pone una herida en el mundo. El mal en este caso puede ser esta herida que hay en el mundo porque falta el bien que nosotros deberíamos de haber puesto. Allí donde debería haber amor, por los hijos hubo odio, hubo desprecio. Y esto genera en los hijos un dolor inmenso y este dolor genera más dolor y este mal genera más mal. Pero no es que el mal sea una entidad, ¿no? Como una sombra que anda por allí e invade el mundo, no. El mal depende del bien que no pusimos, o sea, del pecado, de que hemos privado a nuestros hermanos, a Dios mismo, del bien que les debíamos. ¿Más o menos? ¿Qué más? Bueno, pues con esto podemos irnos a dormir, pero sin miedo, contemplando la misericordia de Dios.